Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia magistral de este tercer Congreso Internacional Redes Colef, Ciencia, Sociedad y Cultura. Contamos en esta ocasión con la privilegiada presencia de Carlos Puig. Voy a leer un poco su reseña curricular. Carlos Puig es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, obtuvo la beca Nieman de la Universidad de Harvard en 1997 y en 1988 recibió con el equipo de Hoy en la Cultura el Premio Nacional de Periodismo de México en el ramo de Periodismo Cultural. De 1988 a 1998 fue reportero, corresponsal en Washington y jefe de información del semanario Proceso. Fue también director de la primera emisión del informativo Hoy por Hoy en W Radio, ha sido director general de semanarios hispanos como Rumbo, editado en Texas, y fue fundador y director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia México AC en la Ciudad de México. También colaboró como director editorial del portal elfoco.com y como director de noticias de CNI, Canal 40. Actualmente, Carlos imparte el taller de periodismo jurídico en la maestría de periodismo del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. Es columnista para el New York Times y colaborador de la revista Playboy. Es titular del programa de entrevistas en 15, que se transmite en Milenio Televisión, y es columnista de Milenio Diario, donde publica diariamente su columna Duda Razonable. Actualmente es director de Milenio Radio y bueno, es un honor, un placer tenerlo en esta conferencia. ¿Cómo están? Gracias. Se rieron con lo de Playboy. La verdad es que debo confesar algo. Playboy ya se acabó. Creo que mi hija que tiene 17 años y es mucho más inteligente que yo, no me veía con buenos ojos desde que le dije que escribía ahí. Así que llegamos a un acuerdo y voy a dejar. Va a estudiar un programa en Derechos de la Mujer y entonces me dijo, ¿sí entiendes que es incompatible que yo estudie eso y tú y yo tengamos alguna relación? Le dije, creo que sí, es absolutamente incompatible. Así que vamos pronto a borrar de mi currículum esa colaboración. Mucho tiempo en mi vida he odiado los aviones, aunque los uso mucho, pero la verdad es que yo esté aquí es una buena coincidencia en un avión. Me encontré a Araceli en un avión un día, se me acercó, me dijo que algún día tenía yo que venir al Colef y aquí estoy. Son buenas coincidencias. Voy a plantear un par de ideas que me tienen muy preocupado del país desde hace mucho tiempo y a partir de dónde creo que estamos. Le robo esta idea a Juan Villoro, se la escuché hace tan poco como la semana pasada, cuando México se emocionó muchísimo porque le ganamos al peor equipo del mundo y vamos a ir a Brasil. Y tratando de entender de dónde venía esta emoción enorme, escuché a Juan decir algo en lo que me pareció puntual y exacto, como suele serlo, y dijo, porque ante falta de realidades, solo podemos vivir de los sueños. Somos un país de sueño, o de sueños más bien en ese sentido, porque no tenemos realidades. Inmediatamente me transformé a lo que nos ha pasado el último año en el país. En el último año en el país, hace un año en el país, exactamente hace un año, además casi, nos propusimos 95 reformas, 95 sueños, 95 promesas para ir a 95 mundiales. A partir de que no había realidades, nos ilusionamos. Y hemos vivido un año muy entusiasmados de que pronto el país será diferente, aunque la verdad no sabemos si lo va a ser. Esto es exactamente igual de lo que nos pasa en el fútbol. El país se la pasa reformando, somos un país con una obsesión de reforma, porque solo podemos vivir de eso, no podemos vivir de ninguna realidad. A partir de que todos sabemos que la reforma educativa acabará mal o mediana y seguramente en 6 años nos inventarán otra y nos prometerán otra y volveremos, como cada 4 años cuando nos ilusionamos con ir al Mundial, cada 6 años nos ilusionamos con las reformas. Ahora, la verdad es que esto que hemos vivido en este año no lo habíamos vivido yo creo desde 1988, 89,
con el otro gran ilusionista de las reformas, que era Carlos Salinas de Gortari. Es más, tal vez en menor medida aquel que el actual presidente, pero creo que esas dos son nuestras grandes ilusionistas de la reforma, nuestras grandes promesas. Es curioso porque ante la promesa de que todo va a cambiar, ¿no?, de que nuestros celulares van a funcionar, de que vamos a tener 6 cadenas de televisión, de que todos nuestros niños pequeños van a ser los primer lugar en PISA y en los exámenes. Contra eso, ayer la Secretaría de Hacienda nos informó que vamos a crecer 1.3. La verdad es que vamos a crecer 0.9 según todo el mundo. Todavía falta un ajuste antes de que lleguemos al final del año. Y antes de venir aquí, ayer revisaba los números de homicidios y en enero de este año tuvimos 2.450 homicidios en total en el país, en enero, y en septiembre tuvimos 2.480 homicidios en el país. Y según los números del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, tanto los secuestros como las extorsiones se han elevado en el país en este año. Pero eso no se ve, curiosamente, no se nota drásticamente ni en el ánimo de las personas todavía, ni siquiera en la popularidad del presidente, aunque la popularidad del presidente ha bajado un tanto. La verdad es que la popularidad del presidente está soportada por una gran masa priista que existe en este país y nunca subirá más de eso porque hay una gran masa antipriista en este país. Entonces cualquier encuestólogo diría que un presidente del PRI siempre navega más o menos en las mismas cifras porque sus antis y sus pros son así de sólidos. Pero estoy convencido además de que navega así porque nos está ofreciendo futuro. Los que estamos más viejos sabemos que el futuro no va a llegar nunca, pero eso no importa para los que hoy tienen 15, 20, 25, 30 y 35 años, ¿no?, que todavía quieren ilusionarse. Nosotros ya no, a nosotros ese cuento ya no nos lo inventan, nosotros ya nos prometieron, ¿no?, en el 78 y en el 88 ¿no?, y en el 2000, aunque debo decir que Vicente Fox nunca prometió. Para eso Dios, pues, nunca prometió tampoco nada. Y entonces tratando de reflexionar por qué, es decir, qué pasa, por qué estamos tan convencidos, uno, de que no vamos a ganar el Mundial en Brasil, pero dos, que tampoco va a funcionar la reforma educativa como lo han prometido y que tampoco van a funcionar nuestros celulares como deberían, ¿no?, por lo que pagamos, y que tampoco los bancos, oía yo a Lisbeth de Garay hace 2 días, y tampoco los bancos van a prestar bien y barato y para todos. Es decir, ¿por qué seguimos convencidos de eso? Pero sobre todo porque a partir de eso no pasa nada. Y yo creo que no pasa nada porque cada vez más, y esta es la parte que más me entristece, somos un país sin ciudadanos. Ustedes muchos de ustedes viven ya lejos de Tijuana, pero yo creo que la gente que vive en Tijuana, a mí me tocó vivir y trabajar muchos años en Houston, que aunque no es frontera está cerca, tengo familia en Matamoros, conozco más o menos esta zona, llevo 2 años, 3 años dirigiendo un proyecto aquí y estoy enamorado de esta zona. Y cada vez que me preguntan cuál es la diferencia de cruzar la línea, en términos reales, yo digo que el de allá es un país de ciudadanos, y el de acá es un país que no sé qué somos, pero no somos exactamente ciudadanos. Y déjenme plantearlo así. Digo que somos un país de ciudadanos porque el gobierno, que no el Estado, el gobierno ha decidido desde hace 70 años, 80 años, desde épocas del PRI, hacer transacciones con sus gobernados que tienen muy poco que ver con el acto de la política pública y la rendición de cuentas. Y que casi todas las transacciones entre gobierno y gobernados en este país tienen que ver con el dinero. Déjeme poner el peor de los ejemplos, que es el de la política. Hoy en este país no hay partido político que movilice ni a 100 personas si no les paga el día de movilización. Es decir, yo me acuerdo hace 30 años cuando yo empecé a hacer periodismo que hablábamos de acarreados. No, ya nadie puede hablar de acarreados. Hoy todos son pagados. Hoy no hay un solo partido político en el país que movilice a nadie. Es decir, no hay ciudadanos interesados en la política, es una mentira. Hay ciudadanos que se interesan en la política para cobrar 100 o 200 o 300 o 400 pesos por ir a una marcha y hacer así y mover una banderita y se van.
hay suficientes reportajes ya hechos por algunos compañeros míos de estos grupos que además ya transaccionan con el político y le dicen, yo te vendo 1,000 para tal, te vendo 500 para tal marcha, te traigo 2,000 del Estado de México para marchar aquí y esto te cuesta. Así se hace política en México. Son muy pocos. El otro día dije al aire que todos, y alguien me reclamó y me dijo, yo sí he ido. Ok, el 93% de los representantes ciudadanos de casilla, a los que todos hemos visto alguna vez cuando vamos a votar, cobran. No sé, estoy seguro que ustedes lo saben. Cobran. El enorme porcentaje de estos vigilantes es decir, no los elegidos por el IFE, no estoy hablando de los elegidos por el IFE. Estoy hablando del representante del PT y el del Movimiento Ciudadano y el del PAN y el del PRI. No están ahí porque quieran cuidar voluntariamente, perder un domingo para cuidar que los votos de su candidato sean respetados. Están ahí porque les van a pasar a dar una lana. Y la próxima elección les invito a que se queden afuera de una casilla a la hora del lunch o a la hora del desayuno para que vean cómo vienen, toman lista y cobran. Todos. Alguien me dijo, no, yo sí he ido, soy panista y yo alguna vez fui a... De verdad, es un operativo. Lo que quiero decir es que esto ha distorsionado absolutamente la política. Hoy la política no lo hacen ciudadanos, hoy la política de oposición o en el gobierno es una transacción económica para el beneficio individual de quienes deberían ser ciudadanos y evidentemente para el beneficio, quién sabe qué, es decir, el beneficio como imagen o el beneficio en términos de votos o de no sé qué más de los partidos políticos. En la política entonces hemos borrado a los ciudadanos. Es curioso, ahora en los periódicos empiezan a salir muchas cosas que de alguna manera conocíamos y sabíamos cómo era y que yo creo que hoy los políticos están diciendo, ¿pero por qué se sorprenden tanto? Que es la transacción presupuestal cada año en el Congreso, ¿no? Es decir, cada vez que se aprueba el presupuesto, siempre se vota por unanimidad, no sé si ustedes se han dado cuenta. Es decir, solo hubo creo que 7 votos en contra hace 10 días que se votó el presupuesto. Y en 2006, si ustedes se acuerdan lo que este país era en el 2006, ese presupuesto, el del 2007, se votó por unanimidad, Ese presupuesto se votó por unanimidad. ¿Saben por qué? Porque hay una transacción económica. Porque para obtener tu voto y que el presupuesto sea así, yo te doy, ¿cuánto? 10 millones de pesos para que tú lleves a tu comunidad y construyas 3 carreteras. Es decir, en la política, es el primer ejemplo del que quiero hablar, hemos acabado con los ciudadanos. No hay ciudadanos. Hay beneficiarios, beneficiados y aquellos que benefician por medio, generalmente, una transacción económica. La segunda parte es de construcción de ciudadanía, deberían ser los medios de comunicación. En los últimos 12 años, porque además esto no es exclusivo de un gobierno, quiero que quede claro, los últimos 12 años, según el último informe público que tenemos, solo del gobierno federal, solo en el gobierno federal, en las 2 administraciones panistas, se entregaron a los medios de comunicación para que hicieran publicidad gubernamental, algo así como 42,000 millones de pesos. 42,000 millones de pesos en 12 años. Solo en los 2 últimos, como 14, en los 2 últimos del presidente Calderón. Eso sin contar los estados, que aunque nos parezca mucho, no son tanto, es decir, el federal es mucho más grande, pero digamos que puede que lo aumente, yo tenía la cifra por ahí, la última, puede que lo aumente a 54 o 55, ¿no? En 12 años, 55,000 millones de pesos. Yo les pregunto, ¿qué industria no se distorsiona así? Y no quiero aquí latigarme, porque además no estoy de acuerdo con la mayoría que dice, es que qué terrible, la libertad de expresión. No, esta industria así nació, porque de los 32 estados, quitando a 4,
En el resto de los estados, si no fuera por el dinero gubernamental, ni siquiera habría periódicos, para que quede claro, porque no hay industria para que haya publicidad, ni hay cómo, ni habría periodistas porque no cobraría. Entonces, el problema es bastante más complicado. Pero lo que sí me importa de eso, decir, es que lo que ha hecho esa distorsión de esos miles de millones de pesos es que los lectores no importan. Es decir, también hemos borrado la transacción a los ciudadanos. Porque el dinero gubernamental no se da por quién hace el mejor trabajo, o quién lo hace peor, o quién circula más, o quién circula menos, o a qué demográfico va, es decir, como pasa en el mundo. Se da por otras razones, extrañas, no extrañas. Les juro, a veces tiene que ver con la censura o cómo te portas, pero la mayoría de las veces no tiene ni que ver con eso, tiene que ver con relaciones personales y quién trabaja más a uno y otro. Pero lo que está claro es que esa asignación no tiene que ver con una relación fundamental en cualquier medio de comunicación, que es el medio y el lector. Entonces, una vez más, una transacción económica ha borrado a los ciudadanos de por medio. El lector no importa. El lector se beneficia a veces, ¿no? Hay buenos medios, malos medios, pero no tiene que ver con, digamos, la relación entre el medio y el lector, tiene que ver con, ¿no? Con eso. Entonces si ciudadanía se construye también a partir de información y de opinión pública informada y etcétera, aquí hemos perdido la visión del lector. Los medios de comunicación, los medios informativos de comunicación generalmente trabajan pues con otras lógicas y en otros sentidos. Adiós también ahí, la construcción de ciudadanía reducida a una transacción económica. Déjenme poner la tercera. Esta a veces es polémica cuando la menciono, pero me gusta por lo mismo mencionarla. Hoy hay una gran discusión en los medios nacionales, que no sé si ha llegado aquí, de ¡ay, Dios mío! Redujeron en 4% el presupuesto para la cultura del próximo año. Escandaloso. Yo pregunto, ¿y? ¿Perdón? ¿Qué han logrado los miles de millones de pesos? ¿Qué han logrado en serio los miles de millones de pesos de los últimos 12 años que se han puesto en la cultura? ¿Y cómo se asignan y cómo se dan? Pondré un ejemplo que conozco muy bien, porque mi mujer se dedica a eso. Cada año damos estímulos fiscales al cine por 700 millones de pesos. 700 millones de pesos. Bien. Pues bien, ¿no? 700 millones de pesos pues alcanzan para varias películas, uno supondría, ¿no? Ahora, son 700 millones de pesos que también podrían construir, ahora sí, para hacer el argumento de algunos medios de comunicación, alguna escuela por ahí, ¿no? Subirle el sueldo a algún maestro. No, nosotros decidimos dar 700 millones de pesos al cine. No importa si a la gente le interesa ver ese cine, si a la gente no le interesa ver ese cine. Es más, el último repaso que hicimos del dinero que se ha dado por el Eficine 226, algo así como el 46% de las películas que han recibido el estímulo ni siquiera se han estrenado. Desde que se inventó el estímulo hace 7 años. Ni siquiera se han estrenado. Algunas porque no se han acabado, otras porque no hay exhibidor que se atreva a verlas, que se atreva ni siquiera a ponerlas ahí porque van a ser un desastre. Entonces, la mitad de las películas que este año van a ser 700, pero que antes con 500 millones de pesos anuales poníamos ahí, no se ven. Y me podría seguir con las becas del Sistema Nacional de Creadores, donde si uno revisa, lo que pasa es que meterte a eso luego te causa un par de problemas, ¿no? Gente que lleva cobrando 12 años, conozco un par de nombres que no diré nunca, pero son públicos, consíganlos por el IFAI, más de un par de nombres que llevan cobrando 15 años en el Sistema Nacional de Creadores y no les conocemos una novela en 15 años. Yo tampoco escribiría novelas si me dan 30,000 pesos al mes. Si me depositan 30,000 pesos al mes, yo tampoco escribiría novelas. No tendría necesidad de escribir novelas, pues. ¿No? La pasaría muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Es decir, si la cultura y todo eso, digamos, también es una forma de construcción de ciudadanía, ¿en qué la hemos convertido? En Conaculta, pues, para que quede claro, ¿no? Sí, la hemos convertido en Conaculta. Diré lo último porque nunca fue mi consentida, diré la última parte de la cultura. En el 2012 inauguramos, en tiempos digitales y en tiempos de iPads y todo,
el mayor gasto, y todavía debe dinero, que hizo la señora Sáizar fue una biblioteca de libros, de papel. Se los juro, ¿eh? Es decir, viendo el futuro, en el 2012, la mayor obra de Conaculta fue un resguardo de libros de papel. Con todo respeto para lo bonita que está, lo que hicimos fue una bodega. Gastamos miles de millones de pesos en una bodega de libros que está ahí, por cierto, muy cerca de donde está Milenio. Esa fue la gran obra del último sexenio de Conaculta, en donde se gastaron miles y miles de millones de pesos. Miles de millones. Una bodega de libros. Le llaman biblioteca, pues, yo lo entiendo. Pero lo que me pregunto es el Estado, es decir, pero además lo que cobraron las familias que donaron la obra. Sí saben que estoy hablando de la ciudad de los libros, ¿no? Y que ahí están las grandes colecciones de nuestros escritores guardadas. Pregúntenle a las familias de esos escritores cómo negociaron esa lanita, ¿no? Por ceder ahí. Es decir, en eso, que también es formación de ciudadanía, también lo convertimos en una transacción económica. Y entonces, en lo que nos hemos convertido es un país en donde todo camina alrededor del gobierno, a final de cuentas. Es increíble. Somos un país absolutamente gobernativo. Ni siquiera tendría la palabra para decirlo, pero a veces cuando hago este ejercicio, en los últimos 6 meses que he estado hablando de esto, les hago pensar, ustedes que viven en muchas partes del país y que lo han recorrido por sus estudios, piensen en cuántas ciudades podrían ustedes vivir en México si no trabajaran ni para el gobierno federal, ni para el gobierno estatal, ni para el gobierno municipal, ni para una universidad estatal. Entonces piensen cuántas ciudades nos permiten en México eso. Híjole, y de repente no llego a veces a esta mano, cuando hacemos esa cuenta. En el 2013 hay muy pocas ciudades en el país porque las hemos acabado. Las crisis económicas han acabado las industrias en esas ciudades, se han acabado a los empresarios en esas ciudades, se han acabado las organizaciones de la sociedad civil en esas ciudades. Porque las organizaciones de la sociedad civil viven de 2 grandes donantes. Uno, el gobierno, que es poquito, el Indesol, creo que en este enorme presupuesto que se aprobó, creo que al Indesol le tocó muy poquito, que es quien ayuda a organizaciones de la sociedad civil, y empresarios. Entonces, pues en sociedades donde no hay empresarios, no hay organizaciones de la sociedad civil, porque no hay ni a quién pedirle, pues. Entonces, por eso nuestros índices de filantropía son tan bajos y nuestros índices de creación de organizaciones de la sociedad civil son tan bajos, porque es muy triste decirlo, pero vivimos en un país en donde no solo los medios, o no solo los que hacen cine, o no solo quienes hacen investigación, el país vive del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, y vuelvo a decirlo, de las universidades estatales. Es muy difícil crear ciudadanía a partir de eso. Es muy difícil crear ciudadanía porque entonces nuestra relación con el gobierno se vuelve una transacción económica. Y no se vuelve una transacción en donde yo le exijo y él me rinde cuentas. Y yo creo que este es el mayor problema del país. En el país de los sueños, es decir, ¿por qué va a fracasar la reforma educativa? Pues va a fracasar exactamente, por buenas intenciones que tenga, porque todo es un arreglo cupular entre gobernados, y todo es un problema de lana, y cuánto te doy y cuántas plazas apruebo, y entonces ahora yo tengo el control de la plaza. Lo único que hizo la reforma educativa fue decir, en vez de que él va a tener el control de la carrera magisterial, ahora la va a tener el gobierno. Y por lo demás no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Pero seguirá siendo esa transacción económica. Creo que hoy Reforma trae además otra nota de cómo se va a ayudar al CENTE a pagar una deuda enorme. En fin, una vez más los ciudadanos están ausentes de eso que pasa todos los días, que es la educación de nuestros hijos. Y seguramente esta va a fracasar un poco también, porque
En términos de medios de comunicación, pues no tenemos, es decir, los medios de comunicación en el mundo, no quiero hablar de los celulares ahorita, de los medios, viven en sociedades empresariales muy sanas, pues, ¿no? En sociedades donde hay dinero, porque esos dan publicidad y eso crea contenidos de calidad. Eso va a suceder en bien pocas partes del país. Y como no tenemos ciudadanos que exijamos que esto funcione y que no tenga yo que marcar 3 veces, y no tenemos organizaciones de consumidores que me digan, no me puedes cobrar $60 por lo que del otro lado me cobran 25, manito, con mejor calidad, no. Pero como no construimos ciudadanos, como no hemos construido ciudadanos, pues ya no nos alcanza para esa organización. Hace como un año empecé a convencerme de que este era nuestro mayor problema, la verdad. Porque yo creo que la diferencia entre vivir de este lado y este es, ¿qué crea un país de ciudadanos? Lo único que crea es que es menos cansado vivir. En México generalmente es cansado, ¿no? Porque todo es una transacción. Todo acto requiere una transacción, ¿no? Porque los ciudadanos no han construido el acto de rendición de cuentas que eso lo impediría, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, todavía pues, ¿no? En un par de colonias no nada más, pero hasta hace muy poco, estacionarse era una transacción. Estacionarse es una transacción en la Ciudad de México. No tengo mayor ejemplo que poner que ese, ¿no? Es decir, en donde un ciudadano extorsiona a otro ciudadano para dejarlo estacionar. Eso pasa en la mayoría de las colonias de la Ciudad de México todos los días. Eso no construye ciudadanos, eso solo muestra que alguien extorsionó a ese ciudadano para dejarle poner eso, y entonces la relación con la autoridad es solo una transacción económica y no es un acto de gobernabilidad. No tengo claro cómo lo vamos a corregir, y soy bastante pesimista en las maneras en lo que va a pasar en el futuro. Soy tan pesimista que no creo tampoco que los países vivan para siempre, no creo que los países vivan unidos para siempre, ni creo que los países siempre vayan progresando. Hay ejemplos en el mundo en donde los países no progresan. Y yo creo que en los próximos 10 años, México va a vivir en una coyuntura muy interesante, porque yo creo que estamos como en el centro de decidir para dónde vamos. Porque lo que no nos había pasado nunca, nos está pasando hoy, que es que otros países de la región y otros países similares a nosotros, pues les pasaron cosas y empezaron a pensar, ¿no? Es decir, las crisis les hicieron tocar fondo y se pusieron a pensar cómo ser diferentes. Y en los últimos 4 años he estado un par de veces en Colombia y 2 o 3 veces en Costa Rica. Son países que me impresionan mucho, cómo están repensándose a sí mismos y construyendo ciudadanía, y construyendo medios de comunicación diferentes, y construyendo ciudadanía diferente. Y si uno ve los números de creación de organizaciones de la sociedad civil en relación a su población de Costa Rica y de Colombia, por ejemplo, ¿no? Uno queda realmente impactado. Aquí, y terminaré con esta... estuve en la reunión de CEMEFI hace 3 semanas y escuchaba yo algunos datos que me deprimían. El 0.1% del PIB es lo que se le da a las organizaciones de la sociedad civil en México. En Estados Unidos, que son los locos, están llegando al 2%, pero en Colombia están en el 0.9%, y en Costa Rica, entiendo, están en el 0.7%, y en Chile están en el 1.3%. Nosotros estamos en el 0.1%. En el 0.1 es lo que nos es. Eso es lo que gastamos nosotros en crear ciudadanía y en crear organizaciones de la sociedad civil. Lo digo como un país, no digamos lo que pasó, insisto, en el presupuesto con Indesol. Entonces, así, con eso, hasta ahí me quedo por lo pronto, en la certeza de que cada mundial nos vamos a seguir ilusionando porque vamos, aunque muy dentro de nosotros sabemos que nunca llegaremos al 5º partido. Y cada nuevo sexenio, no importa de qué color llegue, nos volveremos
Habrá 95 reformas en el pacto o 7 reformas en lo otro que inventen, y nos volveremos a ilusionar un rato. Y como no tenemos ciudadanos, no tendremos la manera nunca de decir, levantar la mano y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca cumpliste lo prometido? Hasta ahí por lo pronto, esperando sus preguntas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Carlos por tan amena plática, y abriríamos una sección de preguntas y respuestas. Contamos todavía con un poco de tiempo, no sé si alguien tenga alguna opinión. Esperemos hacer bloques de 3 preguntas, esperando que sean breves y concisas para poderle dar más tiempo a Carlos para que pueda contestarlas. En 2 palabras nada más, algo que parece nuevo, pero que en realidad no es, porque ha estado ahí si uno revisa la historia, y que ustedes ahí en Milenio le han dado mucha cobertura, que esa es la forma de ciudadanía más perversa que está surgiendo: autodefensas comunitarias. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, hasta donde yo sé y hasta donde he platicado con Juan Pablo, ¿y vamos a hacer varias? No, de una vez. ¿De una vez? Sí, rápido, porque me parece que son que las de verdad, policías comunitarias, autodefensa, es lo menos que hay. Lo que más vemos, con todo respeto para ellas, pero lo que más sabemos y lo que más intuimos es que ya hay dinero de otras manos armando gente para otras razones, ¿no? Es decir, la verdad es que tampoco es que la gente salga y se defienda y se arme. Sí, porque además lo que vemos no son reacciones inmediatas, como sí vemos, por ejemplo, el linchamiento A ver, los linchamientos, eso es un buen ejemplo. El famoso linchamiento cuando Marcelo Ebrard era jefe de la policía, ¿no? Bueno, ese linchamiento cuando Marcelo Ebrard era de la policía fue instigado, y hoy está absolutamente comprobado, por un grupo de narcomenudeo que controlaba buena parte del narcomenudeo en esa zona de la Ciudad de México, y cuando vieron policías y había gente de la federal ahí y tal, asusaron para proteger. Es decir, esta idea heroica de, ay, nos están asaltando, vamos a armarnos y armar esa policía, son por mucho los menos, pero por mucho los menos. Y siempre atrás hay otras razones para esto. No me parece una manera no me parece que sea medible nuestra construcción o asociación de ciudadanía a partir de eso. Porque curiosamente hoy las vemos, ¿dónde? En Michoacán, en una ciudad, en un estado profundamente invadido en lo más profundo de su tejido social por el negocio de la droga. Por cierto, el Colegio Michoacán, que debe ser como colegio hermano de una cosa así, ¿no? Sí. Admiro muchísimo a un doctor, ahorita les voy a decir el nombre, que tiene 3 libros increíbles de la historia social de Michoacán, que nos empiezan a explicar dónde está. Y que curiosamente, así como yo digo que el problema es la transacción monetaria, buena parte de la explicación de Michoacán es cuando en los 70s y 80s el gobierno decide retirarse de Michoacán. Sí, en Michoacán era un estado que recibía millones y millones de pesos en subsidios y en apoyos agrícolas para el limón, ¿no? Para pum, pum, pum. Y cuando el estado decide hacer así, ¿no? Y empieza aquello, se meten los otros a subsidiar lo que el gobierno deja de hacer, ¿no? Ahorita les mando con Araceli el nombre, tiene 3, es un doctor del Colegio Michoacán, que tiene 3 libros increíbles sobre la historia social, digamos, de este fenómeno michoacano. Gracias, Carlos. Bienvenido a Tijuana. Qué bueno que nos acompaña. Yo le quiero preguntar si nos repitió reiteradamente cómo es no ser ciudadano, en sus sueños guajiros, cómo sería ser un ciudadano mexicano. Bueno, todos tenemos pasaporte, pero en mis sueños guajiros sería empezar a construirnos en comunidades, ¿no? Es decir, no, yo creo en lo pequeño, la verdad. Creo que las comunidades pequeñas, las asociaciones vecinales, esas cosas funcionan. Cuando yo tendría
sería hace 30 años, yo creo, en el Distrito Federal el gobierno tuvo que decirnos que iba a haber elecciones vecinales. Y yo no sé si aquí, si alguna vez pasó en Baja California. Hicimos, en el Distrito Federal hicimos organizaciones vecinales, pero todo tenía un poquito de falso, ¿no? Entonces tenía que llegar alguien del gobierno y decir, no, organícense así, y hagan tal, y su presidente de Manzana, elegimos presidente Manzana, el gobierno nos enseñó a elegir presidente Manzana. No estaba mal, pues, si eso construía algo, pero todo estaba tan mediatizado por el gobierno que no funcionó. Pero, a ver, es curioso, les juro, viví muchos años allá y no es que me vuelva loco con aquellos, pero hay cosas interesantes en esto entre la autodefensa y la manera en que se construye en ciudadanía, por ejemplo, en términos de seguridad. Ustedes saben que del otro lado, en muchísimos barrios del otro lado, hay esto que le llaman, ¿no?, asociaciones vecinales que hacen rondines en la noche y se turnan y tú vas mañana y yo voy hoy, y entonces en la noche salimos a pasear al barrio, ¿no?, y a ver que no haya nadie, y se ponen sus, ¿no?, como buenos gringos, se ponen sus chalequitos y van todos así, ¿no?, y cuidan. Bueno, ese pedacito de organización es bien difícil encontrar ya en las ciudades de México, ¿eh? Todos desconfiamos de todos. Y yo creo que es por un problema de transaccional de autoridad, a final de cuentas. Porque todos queremos sacar mayor beneficio de esta autoridad y sabemos que de nada nos sirve juntarnos así, sino así. Y entonces eso es lo que ves. El mayor ejemplo para mí son los partidos políticos. Es decir, ¿quién forma hoy un partido político? Lo primero, tendrías que tener mucha lana. Luego te van a dar mucha lana, pero tendrías que tener mucha lana. Bueno, a ver, el mejor ejemplo. No ha habido político más popular en México en los últimos 15 años que Andrés Manuel López Obrador. No creo que lo haya en mucho tiempo. Le está costando mucho trabajo, porque tienen poco dinero, armar sus asambleas para hacer partido. Ya las reunió y todo, pero todavía le leí un tuit hace 5 días diciendo, Nayarit y no sé qué, no los juntamos, pero los vamos a volver a hacer en diciembre, ahí vamos. Eso, el político más popular de México en los últimos, o sea, nada más cuenten cantidad de votos, contra todo lo que ha tenido que hacer. Él no puede juntar asambleas de 1,000 personas en un estado, de 1,500. ¿A qué me refiero con crear ciudadanía? Me refiero exactamente a eso. Y crear ciudadanía, por ejemplo, es pertenecer a un sindicato. Me voy a extender un poco. Esto de los sindicatos me obsesiona porque yo soy muy cuidadoso cuando escribo y cuando hablo, aunque me parece gente terrible a veces y corrupta y espantosa, pero entre Romero de Champs y el Bester y Fidel Velázquez le hemos acabado con esta idea del sindicalismo en México. El sindicalismo es una mala palabra en México y por lo menos yo fui formado de otra manera. No, ser ciudadano también es formar un sindicato y tú juntos defendemos algunos derechos que tenemos en común frente a nuestro patrón. Y hasta donde yo me formé era muy digno ser un sindicalista. Y era muy digno ser parte de un sindicato y pelear por ciertos derechos y entrar a una conversación con tu patrón para lograr ciertas cosas. Bueno, se llaman contratos colectivos de trabajo. Es más, lo voy a aumentar en mis notas como una nueva forma de no hacer ciudadanía, ¿no? Los sindicatos son estas cosas corporativas, espantosas, transaccionales. Todas. Todo es una transacción y un beneficio, ¿no? Cuando pues, los sindicatos todavía hoy, por suerte, en algunas partes del mundo pues se reúnen y van y tienen cafeterías y discuten y hacen política ¿no? Y se juntan. No es una transacción económica. Entonces, ¿cómo sería ser mejores ciudadanos? Primero haciendo, qué sé yo, asociaciones vecinales, perteneciendo a un sindicato, perteneciendo a un grupo patronal, a un grupo de empresarios, a un grupo, ¿no? Juntándonos, ¿no? El acto colectivo. Es curioso. Cuando uno ve Europa, cuando uno ve Estados Unidos, cuando uno ve Brasil, estos nuevos movimientos sociales que uno ve, pues son de eso, de que alguien se juntó y hizo actos voluntarios. Lo que me preocupa mucho en México es que cada vez es más difícil encontrar gente que pierde el tiempo, porque así se le llama en México, voluntariamente para hacer algo.
aunque sea para hablar de política intensamente y discutir, y de ahí a lo mejor construir algo, ¿no? Un movimiento social, un movimiento ciudadano, un pequeño movimiento en mi barrio para construir un parque. Eso. ¿Cómo ser un buen ciudadano? Si yo veo que en mi colonia no hay un buen parque, juntarme con mis vecinos, organizarnos, exigirle al gobierno que mantenga nuestro parque, que le meta esa lana y tal. Eso es. Gracias. Por nada. Carlos, buenos días. Tarde ya, gracias. En un país de zombies, voy a usar esta palabra que está de moda últimamente, ¿no? Donde afortunadamente existen unos pocos no contagiados, ¿no? Como es usted. Y retomo la frase del Grupo Milenio, ¿no? Periodismo con carácter. ¿Qué en un futuro milenio nos va a aportar para rescatar a esos pocos no contagiados y convertirlos en ciudadanos? La verdad es que gracias por la pregunta, debo decir dos cosas. Uno, Milenio vive en el mismo mundo que describí, no somos excepcionales, yo mismo no soy un buen ciudadano, o no soy el ciudadano que quisiera ser porque no hay el contexto, y las cosas dan en contexto, no hay héroes individuales, me parece, cuando vivimos en un país con tantos problemas. Vivimos en ese contexto. Pero también creo que poco a poco, cosas pasan que nos van a obligar a los medios de comunicación a voltear con los lectores. Una de ellas, sin duda, es lo que está pasando en digital, en los medios digitales, porque ahí todo es medible y ahí las empresas nos miden claramente quién te ve, quién no te ve y quién no nos ve, y eso nos obliga a voltear a ver a los lectores. Pero lo segundo también es que después de muchos años, y nos va a costar mucho trabajo y va a ser muy doloroso, el gobierno federal, por lo menos hoy, está poniendo mucho menos dinero en los medios de comunicación. Primero porque hay menos dinero y porque hay reacciones y porque están un poquito más vigilados. Y eso empieza a acabar este mercado tan distorsionado. Va a ser un proceso muy, muy lento. Yo creo que debemos cada vez más intentar ese periodismo. Ahora, hemos abandonado a los lectores de tal manera que los lectores ya no tienen mucho interés en nosotros, debo ser honesto. Entonces, tenemos que lograr ese reencuentro poco a poco. No va a ser fácil, pero en esas estamos. Ahí hay otra pregunta. Sí. Sí, muchas gracias también y muchas felicidades a los organizadores de este evento y que hicieron la presencia posible de usted aquí con nosotros. Lo que le quiero preguntar, o para ver qué opina y qué aprecia, bueno, entre las entidades que mencionó usted como responsables, entiendo, de formar ciudadanía, están los partidos políticos, los medios de comunicación, la educación y la cultura, pero a esas entidades quisiera sumar yo el papel del Instituto Federal Electoral, porque entre sus atribuciones y su obligación normativa ha sido también la de la educación cívica y precisamente el fortalecimiento, ¿sí?, y creación de ciudadanía. Entre N prácticas, una de ellas ha sido las consultas infantiles y juveniles que a través de los años, y que no muy intensas en cuanto a número, ha realizado precisamente en ese papel de educación cívica. Me gustaría saber qué opina usted al respecto y sobre todo en el contexto de ahora, pues parece ser ya un cambio inmanente de la institución, al menos como emblema, de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Sí, se me olvidaba que al IFE también le dimos esa tarea. Creo que también le dimos a hacer mis tareas de la secundaria, pero se les olvidó. Por cierto, en 2012 no vi esas urnas, en donde yo voté, no vi urnas de chavos, por cierto, en 2012. ¿Hubo muchas? Porque recuerdo en el DF yo haber visto a mis hijos, los llevé alguna vez a esas. Si lo que el IFE tenía que hacer era formar ciudadanía, fracasado brutalmente, pues, porque me parece que un órgano electoral no puede estar ahí para formar ciudadanía. Un órgano electoral está en lo que ha sido exitosísimo. Uno, para crear un padrón en donde ha sido brutalmente exitoso. A mí me parece que es de esas cosas que, oye, lo hicimos bien, lo hicimos muy bien. Tenemos un padrón más confiable que el de muchos países del mundo.
en un lugar donde uno va y sin mucha cola además va y se lo renueva y dice lo que tiene que decir, me parece, la verdad. Es un logro mexicano, haber hecho eso. Eso lo hizo muy bien y hace otras cosas bien, pero no, Crear Ciudadanía no hace. Y por lo tanto me parece que lo del INE es un poco una falsa discusión en términos de ciudadanía. También me parece que es un poco una falsa discusión en otros términos, lo diré honestamente. Sé que estoy en Baja California, a lo mejor aquí les ofende mucho, ya no van a tener su instituto. Pero a ver, las elecciones en el mundo y en México tienen que ver con dos cosas, padrón y medios de comunicación. El padrón lo hace todo el IFE, no los institutos locales. Es el IFE el que los hace. Y los medios de comunicación, la distribución la hace toda el IFE. Absolutamente todo el Instituto Federal Electoral en medios de concesionados. Entonces tampoco es que los institutos electorales hagan tanto, pues, ¿no? Es decir, tampoco es que los vayamos a extrañar. Tampoco es que, ¿no? Nos van a quitar soberanía. Perdón, ahora que hubo elecciones en Baja California, los spots que se pusieron para la elección de gobernador, todos los colocaba el IFE, y los administraba el IFE y se les daban el IFE y los ponía el IFE en las televisiones locales. Y esas son las cosas que decían elecciones. El dinero lo da el IFE a los partidos nacionales que después lo descargan, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos como en una discusión absurda. Los panistas siguen obsesionados con eso. Ahora, pues, vayan, corran. No me parece. Que sí soy un fan, un absoluto fan de una propuesta que hoy está en la mesa, que no sé si va a pasar, de algo que se llama la chequera única. Porque con la chequera única, todo el mundo más o menos entiende lo que sería la chequera única. La chequera única sería que todo gasto durante elecciones lo paga el IFE. El IFE ya no le da dinero a los partidos. Entonces yo voy a contratar espectaculares, órale, factúrale al IFE, el IFE te lo paga. Eso da una facilidad de control sobre los dineros y empezamos a reducir el factor dinero en la política. No va a solucionarlo todo. El otro día tuve una discusión con Luis Carlos Ugalde al respecto y tiene razón, no es una magic bullet que va a solucionar absolutamente todo el problema del dinero, pero sí me parece que darle esa facultad al INE, al IFE o a como se llama, la de la chequera única en tiempos electorales, nos quitaría de muchos problemas. Porque además, imagínense qué fácil es la fiscalización. Oye, ¿y ese evento en el Azteca de cierre de campaña, cuánto te costó? No, hombre, me costó re barato, fíjate, lo conseguí nada más. Por 15,000 pesos nos dieron todo. Azteca, gorras, ¿no? Mira. No, la chequera única haría que, oye, renté el Azteca, te van a cobrar a ti, te van a cobrar a ti. Entonces el IFE diría, órale, ¿no? Y entonces el IFE le diría, ¿le rentaste al PRI el Azteca por 15,000 pesos? Pues al PRD se lo tienes que rentar por 15,000 pesos, porque ese es el precio del Azteca para el evento. ¿Y al PAN qué crees? Por 15,000 pesos. Oye, a ti, ¿a cuánto te cobraron las gorritas? Pues a mí a 50 centavos. Si yo las pago y yo tengo esa relación de pago y facturación, los proveedores además estarían felices, porque no saben la cantidad de proveedores que se quedan sin pago, porque el candidato perdió, porque no hay manera de cobrar después, tal. Contra el IFE no habría. Entonces, de reversa, o habría construcción de ciudadanía porque sacaríamos un pedacito de la transacción económica, pues, ¿no? Un pedacito, aunque sea. Una más, sí, hay una más. Sí. Una más. Mira, comparto contigo el diagnóstico de país deprimido, pues, que tiene México, ¿no? Pero hay que decirlo, pues México está deprimido, así en el sentido clásico psiquiátrico, desde hace 30 años, pues, ¿no? Hace 30 años el país dejó de crecer. Y si tomamos en cuenta que hace 30 años los PIB per cápita no están chatos, el Gini es obsceno, arriba de 0.4, etcétera, pues podemos sacar cuentas y decir el país más o menos se ha comportado bien en una situación tan grave, ¿eh? ¿Quién sabe otros países con 30 años de no crecimiento cómo estarían comportándose y de qué manera estarían dando viabilidad a su convivencia? Parte de esa crisis derivado de esa depresión, de ese no futuro, de esa no posibilidad de crear futuro,
pues la viven los partidos y lo explicaste muy bien. Pero una vez que pasamos después de eso, pues a ver, tenemos que tener una idea de que sí tenemos futuro, ¿no? Yo, por ejemplo, te lo digo en general, compartiendo contigo el diagnóstico, pienso que, por ejemplo, los medios de comunicación, Carlos, no tienen futuro ya se les fue el tren. Por lo menos los medios que del siglo XX, pues ya tuvieron su última oportunidad, y una última encuesta nos dice ya que el 40% de la gente se informa por otros medios, por otras vías, de otras maneras, con otros columnistas, con otros productores, con otros escritores, con foros, con retroalimentación, con otro tipo de cosas. Y eso va a ir creciendo, ¿no? Esa es mi opinión. Yo nada más quiero comentarte en este contexto. Por ejemplo, ¿qué piensas de la idea del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, del voto electrónico? Vamos al voto electrónico. A ver, eso cambia completamente todas las transacciones de corporativismo y los comportamientos espaciales. No espaciales de los partidos. De los partidos. Por lo menos van a tener que hacer otros métodos, ¿no? Primero, ¿no? Y segundo, pues, o sea, de verdad, pues las generaciones que vienen, pues, o sea, que aunque sea con 5 o 6 años más de educación académica, no tendrán algo más, pues, con qué defenderse, pues, de todo este sistema de corporativismo, de transacción, obsesiva. Te pregunto. Algunos comentarios rápidos. La verdad es que no crecemos más bien hace 43 años, no 30. Me parece importante porque es una generación muy importante. Yo ya no soy joven y yo no tengo memoria. Yo siempre digo, yo soy una generación que no tiene memoria de cuánto me costaba una torta en el recreo, porque las tortas en el recreo aumentaban de precio cada mes. Entonces no tengo ninguna memoria. Así como quien hoy tiene 35 y 34 y 33 años no tiene memoria, esto es gravísimo. Buena parte de la gente con la que yo trabajo no tiene memoria de haber estado afiliado al IMSS, porque ya no están afiliados al IMSS, porque ya eso no sucede. Es decir, porque todo el mundo cobra por honorarios y por facturas Entonces, yo tengo compañeros periodistas en la empresa en la que trabajo y en otras que he trabajado que no entienden qué es eso de estar afiliado al IMSS. Entonces, cuidado, porque entonces el IMSS ya no se vuelve un problema, hablando de las próximas generaciones. A ver, 40 años, porque eso crea, las generaciones se crean así, ¿no? Yo fui una generación de crisis. Ya son más jóvenes los que están gobernando hoy que yo, y son generación de crisis. No hemos crecido, pero se ha repartido mucho dinero. Yo siempre me gusta mucho dejar eso claro, Es decir, no ha pasado lo que ha pasado en otros, no ha pasado nada en el país porque se ha repartido mucho dinero. Nuestras transferencias, y seguramente aquí hay un experto, o el COLEF ha creado expertos, de lo que se han significado nuestras transferencias sociales desde Solidaridad y antes en el país. De tal manera que no crean crecimiento. Sin duda no crean crecimiento, porque también, con todo y que nuestra pobreza es trágica, no es entendible nuestro nivel de pobreza con nuestro poco crecimiento. Deberíamos estar mucho peor, Y parte de nuestros niveles de pobreza tiene que ver con esta enorme cantidad de transferencias sociales muy pequeñas, ¿no? Desde Solidaridad, oportunidades, índice de sol, todas estas cosas que, ¿no? Entonces, no han pasado cosas con nuestros bajos crecimientos porque se ha transferido muchísimo dinero. Hay 1000 maneras de transferir dinero que no se reflejan en crecimiento, que se reflejan de otras maneras, ¿no? Y por último, no entendí muy bien lo del voto electrónico. A mí me parece que las elecciones en el país ya no se deciden el día de las urnas. Sí, esta de aquí se decidió ese día, pero ya es, ¿no? Pero ya es muy poco lo que sucede, ¿no? Me parece que nuestro problema no está ese día. Me parece que nuestros problemas están en los votos comprometidos de antes, y es el voto electrónico total. Si yo compro el voto, para mí no importa si el voto lo voy a depositar así, o voy a hacer así, o voy a hacer así. Es lo mismo, porque digamos que la transacción económica sucedió antes. Es más, en Estados Unidos y en Francia,
porque el IFE ya estuvo experimentando con algunas maquinitas de voto electrónico. En algunos estados, en Estados Unidos y en Francia, te dan un comprobante que dice por quién votaste, lo cual sería fatal aquí. Fatal. Porque ahora puedo ir a vender mi voto. No dicen que le toman el voto, para ir a cobrar el voto le toman con el iPhone, ¿no? Pero siempre hay la duda, le tomaste allí una y luego no, y quién sabe luego qué hiciste o la anulaste. En algunos estados de Estados Unidos te sale la boletita de que votaste electrónico y te dice por quién votaste. Eso es oro molido para alguien, eso cobra 300 pesos por ese voto esa tarde, ¿eh? Y en un país de transacciones económicas electorales como el que tenemos, no me parece que el voto electrónico tenga que ver. Y último, y con eso me voy, no me quisiera ir, pero me tengo que ir, porque la verdad es que la inteligencia de esta audiencia con la que voy ahorita no tiene comparación. Diré lo siguiente. Hoy en México, entendiendo esta emoción, y ustedes están en Tijuana y están cerca del otro lado y tal, los que se informan por otros medios son de este tamaño y los otros medios también son de los mismos medios. Es decir, esta ilusión de los medios alternativos es también un poco una mentira, por lo menos hoy en México y claramente. Los personajes más seguidos en Twitter y en Facebook en México son personajes de los medios tradicionales. Todos son quienes más influencia tienen, quienes más son retuiteados, quienes más son leídos. Hoy, por lo menos en México, esto sigue siendo una absoluta ilusión. Y creo que más allá de las emociones, en el mundo también es una ilusión. Hace 3 o 4 años todo el mundo creyó que las revoluciones árabes habían sido por Twitter. Hoy, gente seria como ustedes que ha ido a estudiar estos fenómenos se ha dado cuenta que fue un problema del precio de los alimentos, de crisis democráticas serias y de crisis económicas acumuladas por 6 años y que tuvo que ver muy poco con Twitter. Por suerte, los medios de comunicación todavía por suerte, y espero que así siga para siempre, los medios de comunicación no son capaces de crear una revolución. Gracias. Pues muchas gracias a Carlos. No sé, Araceli, ¿querías agradecer? Sí, nada más, muy rápido, Carlos, agradecerte. Las preguntas me las reservo para otro momento. Otro vuelo. Otro vuelo por miles de metros sobre el nivel del mar, o en otra charla, en algún otro contexto. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un privilegio estar en esta casa que ha creado, y lo digo de verdad, me emociona mucho porque esta casa ha creado gran conocimiento y ha sido fundamental para que no nos olvidemos que existen. Ustedes saben que Tijuana tiene este problema, ¿no? Es decir, la gente de Tijuana cree que no los pelamos allá y la verdad es que no los pelamos allá. Y entonces esta institución ha sido fundamental para acordarnos de ustedes porque han creado conocimiento de calidad desde hace muchísimos años y eso es fundamental. Entonces, para mí es un honor que me hayan recibido en esta Casa del Conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.